Estoy en comunicación con el ingeniero Walter Justiniano, senador del departamento del Beni de la bancada Comunidad Ciudadana. Walter, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Hola Juan, buenos días. Es para mí un gusto, te agradezco por la entrevista, así podíamos hacer conocer la situación que está pasando nuestro departamento, el Beni, un departamento pobre, y también lo que pasa en Bolivia. Estoy a tu disposición para las preguntas, Juan. Durante el régimen de Áñez, lamentablemente, hubo hechos de corrupción, abusos de autoridad, que yo mismo los denuncié desde mi canal de YouTube haciendo entrevistas, y ahora lamentablemente hay irregularidades, pero como son provocadas por el movimiento del socialismo, parece que estarían bien o que a la prensa no le importa fiscalizar. En este caso, el gobernador saliente del Beni, porque recordemos que hoy asume nuevas autoridades en Bolivia, está detenido, Fanor Amapo, por conductas antieconómicas. Traducido sería corrupción. También recordemos la falta de empatía y de capacidad de los gobernantes del Beni, que salió en la prensa nacional e internacional, que repartían las vacunas en un camión donde repartían pollo. Es una falta de respeto para el veniano que se ocupen así de la salud. ¿Qué nos puede decir de lo que está ocurriendo con esta mala gestión del movimiento del socialismo en Beni, con este gobernador que está detenido? Bien, Juan, hay varios elementos allí para analizar. Mira, Fanor Amapo está detenido ya hace unos días porque pesaba ya sobre él algo como 8 denuncias de corrupción procesadas en la Fiscalía Anticorrupción de Trinidad, de la capital del Beni. En una entrevista que tuvimos hace una semana atrás, unos 10 días, estuvimos en Trinidad en una inspección oficial con la Comisión de Salud, presidida por la senadora Dalí Santamaría. Yo acompañé la comisión como secretario del Comité de Ministerio Público y Defensa Legal del Estado por los posibles daños económicos que puede estar sufriendo el Estado en la administración de Amapo. Las preguntas mías hacia Amapo en la reunión que él se presentó, porque yo inclusive creí que no se iba a presentar en la reunión, pero sin embargo llegó. No tuvo ninguna respuesta, digamos, clara. Yo le advertí que no era posible que tenga 8 denuncias anticorrupción, que ya tenía un mandamiento a premio, que no se había ejecutado y que como Cámara de Senadores estábamos preocupados por los posibles daños económicos al Estado, porque se habla de una deuda de 83 millones de bolivianos, que sería la deuda que tiene la gobernación. Y lógicamente esta deuda se viene arrastrando desde el gobierno de Alex Ferrier y ahora le han cargado el fardo a Amapo por estar ahí, porque tú sabes cómo es la política, hay algunos que son intocables, otros que los meten presos como chivos expiatorios. Esa es una práctica que hace el MAS, prácticamente siempre a los más débiles, a los menos Igual visibles cuando esto están ahí. era una organización delictiva. Amapo por ahí irá a la cabeza, pero también habrá funcionarios de segunda y tercera línea. ¿Qué pasa con esta gente? Sí, ¿Cómo se va a seguir sí, investigando? sí, claro, había que verlo, como te digo, porque la reunión que tuvimos, Amapo indica de que esas deudas de los 82, 83 millones se arrastran desde la gestión de Ferrier y que no era una deuda de la gestión de él, que es poco menos de un año, ¿no? Entonces, ahora a quien le han cargado el fardo, Ferrier está libre y fue candidato, perdió la elección en el Beni, pero está ahí libre con toda su gente, con todo su staff. Igual recordemos que tanto Ferrer como Amapo eran o son del movimiento del socialismo, o Correcto, sea, es la misma gestión política, el mismo signo político, correcto. Mira, independientemente de... Cámara fue uno de los operadores el que alcalde ahora, fue uno de los operadores de Ferrier durante su gobierno departamental, ahora es alcalde ya electo, o sea, asume hoy día. Entonces, pero a esas personas con seguridad no lo van a tocar, porque es gente que, por más, digamos, de que, por hablar de otro tema, pero se va el vínculo hacia ese lado, que Cámara, por ejemplo, sea ahora elegido por el movimiento Tercer Sistema, pero es una persona que está vinculada al MAS muy de cerca, ¿no? Sí, él Entonces, fue el todas estas presidente cosas, del COE en el gobierno departamental, exactamente. comité Entonces, departamental. ahí, en ese punto, Juan, hay un punto oscuro, porque es muy probable que ahí se haya ido la mayor cantidad de esas deudas que no se puede pagar o que se gastó el dinero en otras cosas,
y que no fue en salud, pero lo han justificado por el COVID, por la primera ola de COVID. El operador era Cámara. Y son varios millones de bolivianos que están ahí y ahora se los han cargado a Mapo. Yo le advertí, le dije, gobernador, usted va a tener serias consecuencias, pero él, tú lo entrevistaste alguna vez, él no te responde o te da una evasiva o corta la simplemente se ríe. entrevista. Sí. Sí, esto demuestra ¿Sí? la falta de respuesta y también la maleducación que tiene, porque de última, si la pregunta le molesta, tiene que dar una respuesta, no cortar, sí. Realmente era una persona muy complicada, Fanora Mapo, por sus limitaciones intelectuales y sobre todo por su mala educación, en este caso, en el trato hacia la prensa. Sí, y sabes que la gente que lo asesora también mal, hay que entender que todos tenemos un límite en nuestra educación, unos más, otros menos. Fanor viene pues de una camada que él es representante indígena, pero pues los asesores, bueno, no puedo decir, está hablando con la prensa internacional, usted tiene que comportarse, tiene que contestar, cosas, no, son ellos también los que no lo asesoran y le dicen corta la entrevista, cosas así, que en síntesis también el equipo que lo acompañó Igual a esto no Mapo. tiene nada que ver con sus orígenes. Yo entrevisté muchas veces al líder campesino Felipe Quispe, que él sabía responder, era un hombre educado. O sea, tampoco se Sí, eso puede sí, justificar su es cierto. procedencia geográfica con sus limitaciones intelectuales. El tema, uno es educado o maleducado, independientemente de la posición socioeconómica o cultural, pero en este caso, sí, el gobernador Fanora Mapo dejaba mucho que desear. Sí, entonces esta situación se le escapó de las manos, está ahí, va a pagar, ya está detenido por 6 meses, directamente le van a hacer un juicio, va a tener que responder, inclusive por lo que no hizo. Así es la política, ese es el modo operandi del MAS. A alguien tiene que cortar la cabeza para mostrar de que sí están... Y una pregunta, Walter, ¿qué es lo que pasó con el ministro de Desarrollo Rural, Edwin Characayo, si mal no recuerdo el apellido, que lo detuvieron con una coima de $20.000, que se decía que era el adelanto de una coima superior, porque parece que los delitos de este gobierno tienen menos trascendencia de lo que pasaba con Ani, la gente que se escandalizaba con el tema de los respiradores, con hechos ilícitos de régimen anterior, parece que ahora se hacen los distraídos, por así decirlo. Sí, primeramente quiero aclararte que no lo estoy defendiendo a Fanor. Yo fui uno de los que se impulsó para que empiecen las investigaciones de su gobierno. Y sobre el punto que tu pregunta, para mí que pasa lo mismo que te estaba explicando. Al ministro lo agarraron con $20.000, supuestamente en la mano se lo entregaban, pero lo que se sabe es que esa coima era de $280.000 y que estaba siendo repartida por gente de otros niveles políticos. Entonces, lógicamente, al verlo descubierto, le han encargado todo a él y ahí está preso en proceso de investigación por 6 meses preventivamente. O sea, porque en Bolivia te meten preventivamente y como si eso fuera la norma. Y la detención preventiva tiene que ser la excepción. Cuando tú no demuestras la idoneidad, domicilio, trabajo, etcétera, no hay para qué ir preso. Pero acá, Igual primero, recordemos que también el antecesor del ministro que hoy está detenido tuvo que renunciar por casos de nepotismo, que es un delito en Bolivia, nombrar familiares. así es, su esposa, su pareja también fue nombrada ahí. Entonces, todo este tipo de corrupción siempre fue aprimado en el gobierno del MAS. En la anterior de 15 años de gobierno de Evo Morales hemos visto N casos de corrupción que en este momento están impunes. O sea, ¿Se tienen podría decir que la gestión de Arce Catacora es peor que la gestión de Evo Morales? si comparamos los 15 años de Evo Morales con los meses que está Arce Catacora, pues la cosa se prevé que va a ser peor, Juan, ¿no? Porque si en estos meses la situación está tan mal en temas de corrupción, estamos mal, tenemos una crisis de salud grave en el país, como en todos los países, pero en Bolivia hay inatendida, en el Beni la situación es tremendamente grave, es un departamento pobre, Juan, donde no tenemos, tú has visto, las vacunas en camiones de pollo. Si vieras los hospitales se están cayendo a pedazos, así como te digo, tengo una fotografía impresionante de la impresión de la infección. Entonces, un gobierno como el de Arce, que no está atendiendo ni la reactivación económica, ni la crisis de salud, tiene una crisis de corrupción gravísima en su gobierno, que tarde o temprano esto va a repercutir muy fuerte y no sabemos cuáles van a ser las consecuencias. La persecución de los oponentes políticos
y ponen las cortinas de humo para tapar todos estos temas de corrupción, de falta de atención a la salud, a la educación, en todos los sentidos, y empiezan con la persecución de todas las personas que han sido contrarios a su gobierno. Yo no estoy defendiendo a nadie, mucho menos el gobierno de Yanine Áñez, porque no tengo ninguna vinculación, digamos, con ese gobierno, que yo es primera vez que soy senador en Bolivia, pero hay que decir las cosas como son, pues, como las estamos viendo, ¿verdad? Sí, realmente es interesante escuchar su voz, porque parece que la prensa está silenciada, no toda, pero gran parte de la prensa boliviana que antes se escandalizaba, hoy en día calla. ¿Por qué este silencio de algunos medios de comunicación de Bolivia? Sí, ese es otro tema. Como tú sabes, las propagandas gubernamentales en plena crisis sanitaria están destinando más presupuesto que para la salud del Beni en propaganda a nivel nacional, propaganda masista, ¿no? Ni siquiera es para promocionar o qué cosa, informar a la población, sino bien para desinformar. Entonces, esta situación es grave. El otro tema que es grave, Juan, es el tema de la justicia. Ahorita ya hay como 3 instituciones, aparte de la comunidad europea, que están pidiendo una reforma, como estamos viendo desde adentro de Bolivia, una reforma de la justicia. No puede ser posible que los jueces solamente fallen a favor del MAS y en contra de las otras personas. Que tengan culpa o no, pues todos tenemos derecho a la justicia. Y no puede ser que una... La que está sufriendo la doctora Heidi Roca Justiniano, la ex ministro de Salud. Sí, Está bien que se investigue, pero hay que respetar el debido proceso, y parece que el gobierno del MAS no lo está haciendo. no, el gobierno del MAS, Juan, no va a respetar nunca un debido proceso en Bolivia, eso tenlo por seguro. Ese es el modus operandi, esa es la forma que opera el MAS, se atropella, desconoce las normas, desconoce la constitución política del Estado. El procurador general de la República, el procurador general del Estado, el otro día ha dicho en una entrevista, mostrando una hoja de papel, dice, esto para mí es un pasquín, es una nota hecha por una persona del Tribunal Constitucional Plurinacional en la que le otorga la constitucionalidad al gobierno de Yanine. Sin embargo, lo desconoce públicamente diciendo que eso es un simple pasquín que no tiene ni hora ni número y que fue hecho por una sola persona a pedido. Entonces, cosas de ese nivel, pues entonces, ¿cómo podemos esperar tener confianza en un gobierno que desconoce los mismos procedimientos legales y constitucionales en nuestro país establecidos en el Tribunal Constitucional Plurinacional? Es inadmisible. Tiene que haber una reforma de justicia, es básico, es fundamental. En el país nadie está seguro, en este país todos somos culpables de todo y de nada. Te buscan y te inventan un caso y te meten preso y te hunden en la cárcel. Esa es la situación, güey. Muchísimas gracias, Walter. Esperemos en el transcurso de tu gestión seguir comunicándonos para que expliques lo que realmente vive Bolivia, que a veces los medios en tu país lo ocultan. Muchísimas gracias. Un gusto saludarte, estamos a disposición. Saludos cordiales, estimado Juan.